En 2019, Emily todavía creía que el esfuerzo y el amor podían sostener cualquier mundo que amenazara con derrumbarse. Era profesora de ciencias en una escuela pública de Columbus, Ohio, y vivía con su hijo Ethan, un niño de 7 años con una enfermedad cardíaca degenerativa que convertía cada día en un pequeño milagro. Su apartamento olía a desinfectante y té de manzanilla, y en la esquina del salón siempre había un zumbido constante, la máquina de oxígeno que le daba al niño las horas que él, destino, le negaba. Emily había aprendido a leer los sonidos de los aparatos como otros leen partituras. Cada pitido tenía un significado, cada silencio una advertencia. Dormía poco, comía lo justo y había olvidado cuándo fue la última vez que pensó en sí misma. Desde que el padre de Ethan desapareció una madrugada, incapaz de soportar la realidad, su vida se redujo a 3 palabras: trabajar, cuidar y resistir. Sus padres vivían a unos 15 minutos, en una casa de fachada impecable, rodeada de rosales y vecinos que los consideraban un ejemplo de familia estable. Su padre, Harold, era un hombre de mirada firme y palabras medidas. Su madre, Linda, la típica mujer que sonríe sin convicción, más por costumbre que por emoción. Y luego estaba Claire, la hija menor, la favorita indiscutible, con su sonrisa de anuncio y sus vestidos de lino claro. Mientras Emily contaba monedas para comprar medicamentos, Claire publicaba fotos en restaurantes caros y hablaba de su boda soñada en la Toscana. Emily nunca lo admitía, pero había un hueco en su pecho que no provenía de la enfermedad de su hijo, sino del amor desigual de sus padres. Ella era la hija práctica, la que resolvía, la que no se quejaba, la que estaba acostumbrada a que la gratitud familiar siempre tuviera destinatario equivocado. La primera vez que escuchó la cifra, $85,000, Emily pensó que había oído mal. El médico, con la voz más suave que pudo reunir, le explicó que se trataba de un tratamiento experimental en una clínica de Texas. No había garantías, pero sí esperanza. Era en esencia la última oportunidad de Ethan. Emily salió del hospital con las manos temblando y el corazón dividido entre el miedo y la determinación. Sabía que no tenía ese dinero. Su salario apenas cubría el alquiler, los medicamentos y las facturas atrasadas. Sin embargo, también sabía que su hijo no podía esperar. Esa misma noche imprimió todos los informes médicos y se sentó frente a la computadora para hacer una lista: préstamos, colectas, venta del coche, ayuda familiar. Al final de la hoja, subrayó una palabra que casi le quemaba los dedos: padres. 2 días después se presentó en la casa de ellos con una carpeta azul en las manos y una ansiedad que le hacía doler el estómago. Harold la recibió en el umbral, sorprendido de verla sin avisar. En la sala, Linda preparaba café y Claire, de visita, revisaba catálogos de vestidos nupciales. Emily no pudo evitar mirar los precios en las páginas abiertas, cifras que juntas podían salvar una vida. Explicó lo del tratamiento, mostró los documentos, habló del pronóstico. Cuando terminó, el silencio fue tan denso que apenas podía respirar. Su padre carraspeó y dijo que debían pensar en la jubilación, que los riesgos eran demasiado altos para algo sin garantías. Su madre asintió con una tristeza tibia, sin atreverse a contradecirlo. Emily no gritó, no lloró. Solo se levantó, recogió los papeles y mientras salía, pensó que nunca había sentido tanto frío en pleno verano. Durante los días siguientes, Emily se movió como un fantasma entre la escuela, el hospital y su casa. En el aula sonreía a los niños mientras su mente calculaba cifras imposibles. En los pasillos escondía las ojeras con maquillaje barato y palabras de aliento. Por las noches miraba a Ethan dormir conectado a tubos y luces intermitentes y se preguntaba cómo era posible que sus padres, los mismos que alguna vez la arroparon cuando tenía fiebre, pudieran mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de su nieto. Intentó no odiarlos, pero el resentimiento se le metía en la garganta como un nudo que no podía tragar. Sabía que no bastaba con pedir ayuda. En esa familia la empatía era un lujo reservado para las apariencias. Un domingo, mientras buscaba documentos para una colecta en línea, Emily descubrió la publicación de Claire anunciando su boda en Italia. «Nuestros padres harán realidad mi sueño», decía el texto, acompañado de fotos del viñedo donde se celebraría el evento. En ese instante, el aire pareció abandonarle los pulmones. 8 días atrás le habían negado $85,000 para salvar una vida. Ahora gastaban casi 3 veces más para celebrar un matrimonio. Cerró la computadora con un golpe seco y se quedó mirando la pared, sin lágrimas, sin rabia,
solo con una sensación de vacío absoluto. Aquel fue el momento exacto en que algo dentro de ella se quebró y decidió que ya no imploraría más amor de quienes nunca supieron darlo sin condiciones. Las semanas siguientes tuvieron el sabor metálico de la resistencia. Emily vendió el coche, empeñó un anillo heredado y abrió una campaña con fotos de Ethan sosteniendo un dibujo de un corazón torcido. En el trabajo, coordinaba experimentos con vinagre y bicarbonato, mientras por dentro hacía malabares con facturas y fechas límite. A veces, para ahorrar, apagaba la calefacción y calentaba agua en una olla para bañar al niño. Cuando volvía del hospital, el edificio olía a sopa instantánea y lejía. Era el aroma agrio de la supervivencia. Linda llamó una tarde para invitarla a probar el vestido de dama de honor. $300, dijo, como si pronunciara el precio de una vela perfumada. Emily miró el frasco del medicamento de Ethan y calculó. 2 semanas de respiro. Contestó que no podía. Su madre suspiró con ese tono de culpa invertida que convierte la necesidad en descortesía y añadió que Claire se sentiría herida. Emily colgó y se quedó escuchando el tic-tac del reloj de pared, ese que marcaba minutos iguales para dolores muy distintos. Comprendió que allí nada cambiaría. El invierno llegó temprano ese año y con él un silencio que se colaba por las rendijas del alma. Emily se había convertido en una experta en fingir normalidad. Daba clases sobre el sistema solar con la misma calma con que organizaba pastillas en un pastillero de plástico y sonreía al escuchar las risas de sus alumnos, aunque por dentro contara los días que el corazón de Ethan aún podría resistir. Por las noches lo arropaba con una manta azul que olía a detergente barato y esperanza vieja y le leía cuentos sobre estrellas que nunca se apagan. A veces, cuando el niño dormía profundamente, ella apagaba las luces, se sentaba junto a la ventana y miraba hacia el cielo como si esperara que algo, un milagro, una señal, una mínima piedad, descendiera desde la oscuridad. Pero lo único que caía era nieve, lenta y muda, cubriendo el mundo con una indiferencia tan perfecta que dolía. Ethan empezó a empeorar a mediados de enero. Sus labios, antes rosados, se tornaron del color de la porcelana, y cada respiración sonaba como un hilo que se estira demasiado. Los médicos hablaron de cuidados paliativos, con esa frialdad ensayada de quien ha repetido la frase demasiadas veces. Emily los escuchó con una serenidad extraña. No gritó, no pidió explicaciones. Solo asintió como si aquella sentencia fuera una confirmación de lo que ya sabía. Al salir del hospital, el aire helado le golpeó la cara, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no quería volver a casa. Caminó sin rumbo, hasta que vio una tienda con vitrinas llenas de vestidos de novia. En una de ellas reconoció el modelo exacto que Claire había elegido. Sonrió con amargura. El vestido costaba más que el tratamiento que habría podido salvar a su hijo. En ese reflejo entre encajes blancos y luces cálidas, comprendió que la pureza no siempre tiene el color que aparenta. Esa noche, el apartamento se llenó de un silencio tan espeso que parecía tener peso propio. Emily se sentó junto a la cama de Ethan y le acarició el cabello, suave como si temiera romperlo. El niño dormía conectado a la máquina que emitía un zumbido constante, casi hipnótico. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y el sonido se mezclaba con el goteo irregular del humidificador. Emily pensó en todas las veces que su madre había dicho que cada familia tiene su cruz, sin imaginar que la suya pesaría tanto. En la mesa de la cocina, el frasco del último medicamento estaba casi vacío. Al mirar el reloj vio que eran las 3 de la madrugada y por un segundo deseó poder detener el tiempo. Quiso creer que aún quedaba una oportunidad, que alguna fuerza invisible la escucharía. Pero el mundo, como siempre, seguía girando sin mirarla, sin saber que en ese rincón de Ohio una madre estaba perdiendo su guerra en silencio. 2 días después, Ethan no despertó. El hospital se llenó de voces suaves, pasos rápidos y luces que lastimaban los ojos. Emily no recordaba haber llorado. Solo sintió un frío que le subía por la espalda y le adormecía las manos. Cuando un enfermero le colocó una manta sobre los hombros, ella apenas reaccionó. Le dijeron que su hijo había partido sin dolor, como si esas palabras pudieran aliviar algo. Mientras firmaba los papeles del deceso, escuchó de fondo una canción navideña que salía del altavoz del pasillo. Le pareció cruel, casi obsceno que el mundo siguiera celebrando. Afuera, el cielo era de un gris pálido y una ligera nevada cubría el asfalto. Emily salió del hospital con una bolsa de plástico que contenía los objetos de Ethan. Un peluche,
una pulsera del ingreso y un dibujo de un corazón torcido. Todo lo que quedaba de 7 años de lucha cabía en un solo abrazo que ya no podía dar. El funeral se celebró 3 días antes de la boda de Claire. Emily no quiso velorio, solo una breve ceremonia en la capilla del hospital. Los pocos asistentes, una colega, una vecina, el pediatra, formaron un semicírculo silencioso mientras el sacerdote pronunciaba palabras vacías que se perdían en el aire. Cuando los padres de Emily llegaron, vestían de gala. Linda llevaba un abrigo beige y un broche dorado en forma de flor. Harold, un traje oscuro que olía a perfume caro. Se disculparon por el retraso y mencionaron casi en un susurro que el ensayo de la boda había sido más largo de lo previsto. Emily no respondió. Su mirada estaba fija en el pequeño, ataúd blanco, como si esperara que el silencio le revelara algo que las palabras no podían. Cuando la tierra cayó sobre la madera, el sonido fue seco, final. Aquella tarde, bajo el cielo gris, comprendió que el amor de su familia había muerto mucho antes que su hijo. Después del entierro, Emily volvió sola a casa. Sobre la mesa del comedor, la taza de Ethan seguía a medio llenar, con el dibujo de un cohete descolorido. Se sentó frente a ella y se quedó quieta, mirando el vapor que ya no existía. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre pidiéndole que adelantara el funeral formal para no interferir con la celebración. Emily leyó la frase varias veces, como si las palabras pudieran tener otro significado. No lo tenían. En ese momento algo se rompió dentro de ella, pero no con el estruendo del dolor, sino con la calma del cansancio. Fue entonces cuando decidió que no habría más súplicas ni más esperas. Tomó una hoja en blanco y escribió una lista con 3 columnas. Deudas, cuentas cerradas, promesas rotas. Y debajo de todo, en letras grandes y temblorosas, escribió: nunca más. El día de la boda llegó con un sol implacable que contrastaba con el vacío en el pecho de Emily. No asistió, por supuesto. En cambio, caminó hasta el lago donde solía llevar a Ethan los domingos, ese pequeño rincón con bancos de madera y olor a pino húmedo. Se sentó allí durante horas, observando el reflejo del agua que se movía como si respirara. A veces, las risas de los niños que jugaban cerca la golpeaban con una ternura insoportable. No pensaba en venganza. No tenía fuerzas ni para eso. Solo sentía un deseo profundo de desaparecer, de convertirse en silencio, en aire. En algún punto de la tarde, una mariposa azul se posó sobre su rodilla. Era absurda y hermosa. Y por primera vez desde la muerte de Ethan, Emily respiró sin dolor, como si aquella pequeña criatura le recordara que incluso en la pérdida podía haber algo parecido a la vida. Pasaron los meses y la rutina se convirtió en su refugio. Emily regresó al trabajo. Enseñó sobre ecosistemas y reacciones químicas y fingió entusiasmo por los proyectos escolares. Nadie mencionaba a Ethan. La gente evitaba su historia como quien evita tocar una herida abierta. En las noches organizaba los cuadernos del niño, las radiografías, las cartas del hospital, todo meticulosamente guardado en una caja de metal. Cada objeto tenía un peso distinto, una textura de memoria que dolía solo al mirarla. Sus padres no la llamaban y Claire, desde la Toscana, publicaba fotos con su nuevo esposo, rodeada de flores y sonrisas. Emily observaba esas imágenes en silencio, no con rabia, sino con una claridad gélida. Ya no esperaba justicia divina ni remordimientos humanos. Solo aguardaba el momento en que la vida de alguna forma equilibrara la balanza. Los años comenzaron a limar la arista del dolor, pero no la memoria. Emily terminó un máster nocturno en administración educativa mientras seguía trabajando a tiempo completo. Sus jornadas eran una sucesión de madrugones, café recalentado y aulas llenas de niños que la miraban con curiosidad sin saber qué historia cargaba en la espalda. Se mudó a un apartamento un poco más grande, con paredes color menta y plantas en las ventanas, como un gesto pequeño de reconciliación con la vida. Sus colegas la veían como una mujer fuerte, disciplinada, capaz de sostenerlo todo. Nadie imaginaba que al llegar a casa, Emily se sentaba en el suelo de la cocina y escuchaba las grabaciones. Viejas de Ethan riendo, como si al cerrar los ojos pudiera reconstruir un mundo que ya no existía. Mientras tanto, la familia perfecta comenzó a resquebrajarse. Harold perdió su puesto directivo en medio de un escándalo corporativo que salió en los periódicos locales. Linda vendió joyas para pagar abogados y Claire se mudó a otro estado para escapar de los rumores.
La casa de los Rosales se llenó de carteles de en venta y silencios incómodos. Por ironía del destino, el mismo hombre que le negó a Emily $85,000 para salvar a su hijo necesitaba ahora 90,000 para no perderlo todo. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Era Linda, con una voz rota que no supo reconocer al principio. «Necesitamos hablar», dijo. Emily escuchó el eco de esas palabras en su cocina vacía y supo que el momento había llegado. La reunión se fijó un martes por la tarde en el pequeño apartamento de Emily. No había café ni galletas sobre la mesa, solo una carpeta gruesa con documentos y fotos, cuidadosamente ordenadas. Cuando Harold y Linda entraron, parecían más pequeños, como si la vergüenza les hubiera encogido los hombros. Se sentaron en el sofá con las manos entrelazadas mirando al suelo. Emily, con una calma que no recordaba tener, les pasó uno a uno los papeles, el presupuesto del tratamiento experimental, los correos en los que suplicaba ayuda, las facturas del matrimonio de Claire. La habitación olía a papel viejo y a algo metálico, como si el pasado estuviera oxidándose allí mismo. Ninguno de los dos habló. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el murmullo lejano de la calle. Finalmente, Emily les pidió que dijeran en voz alta lo que había sucedido. Harold tragó saliva y murmuró que habían elegido mal. Linda rompió en llanto pidiendo perdón entrecortadamente. Claire, conectada por videollamada, intentó justificarse, pero su voz sonaba hueca, sin argumentos. Emily los observó como quien mira un cuadro ya conocido. No sentía rabia ni satisfacción, solo una especie de certeza glacial. Sacó entonces un cheque por $90,000 y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está lo que necesitan», dijo. «Pero después de esto no habrá más llamadas ni visitas. Solo ADN compartido». Los tres asintieron temblando. En ese instante, Emily comprendió que no estaba cobrando venganza. Estaba firmando su propia liberación. Cuando sus padres se marcharon, el apartamento quedó sumido en un silencio casi solemne. Emily permaneció un rato mirando el sobre del cheque que ya no le pertenecía. En la mesa quedaban las marcas de las tazas que nadie se había atrevido a usar y un eco extraño, como si las paredes respiraran. No sintió alivio inmediato, pero sí una claridad profunda. Había cerrado un ciclo. Se acercó a la ventana y observó la calle húmeda, las luces de los autos reflejándose en el pavimento. Por primera vez en años, no le temblaban las manos. No necesitaba venganza. El tiempo ya se había encargado de eso. Lo que buscaba ahora era algo distinto, algo que ni siquiera podía nombrar. Tal vez paz. Tal vez la sensación de poder caminar sin cargar fantasmas ajenos sobre los hombros. Esa misma noche, Emily abrió la caja metálica donde guardaba los recuerdos de Ethan. Sacó el dibujo del corazón torcido, la pulsera del hospital y el peluche descolorido que había dormido a su lado hasta el último día. Los colocó sobre la cama y los observó en silencio. Luego tomó una libreta nueva y escribió: «Hoy los perdono, no porque lo merezcan, sino porque ya no quiero seguir sangrando por lo mismo». Al terminar la frase, sintió que algo se aflojaba dentro de ella, como si una cuerda invisible finalmente se rompiera. Se recostó, con el dibujo entre las manos, y se permitió llorar por todo lo que nunca había dicho. Esa noche no soñó con hospitales ni máquinas, sino con el lago y la mariposa azul. Pasaron algunas semanas antes de que Emily contara su historia por primera vez. No lo hizo con lágrimas, sino con una serenidad nueva que sorprendía incluso a ella. En una reunión escolar, una colega le confesó que estaba a punto de rendirse con su hijo enfermo, y Emily, sin pensarlo demasiado, le relató fragmentos de su propio camino. La mujer la escuchó con los ojos llenos de lágrimas y al final le dijo: «Tu historia debería ser escuchada por más gente». Esa noche, al llegar a casa, Emily encendió el portátil y comenzó a escribir. No buscaba compasión ni elogios, solo necesitaba vaciar el peso que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Así, nació el relato que muchos años después otros leerían como si fuera una confesión, aunque en realidad era un acto de libertad. Y si estás escuchando esto hasta ahora, probablemente entiendas lo que significa luchar sin testigos, levantarte cuando nadie te tiende la mano. Tal vez hayas sentido ese mismo silencio del que no se puede hablar, el que se esconde detrás de una sonrisa para que el mundo no note las grietas. Cuéntame desde dónde me escuchas. Quiero saber si allá donde estás también se siente este frío, esta mezcla de cansancio y esperanza que nos une sin conocernos. Porque, aunque cada historia duela de forma distinta,
Hay algo que nos hermana, la certeza de que incluso cuando el amor nos falla, seguimos aquí, respirando por pura terquedad. Con el tiempo, el relato de Emily comenzó a circular en foros y redes, compartido por desconocidos que veían en sus palabras un espejo propio. Algunos le escribían mensajes breves. Gracias por decir lo que yo no pude. Tu historia me dio fuerzas. Yo también perdí a alguien porque mi familia eligió el orgullo antes que el amor. Ella no respondía a todos, pero los leía uno a uno, con una mezcla de gratitud y asombro. Le resultaba casi irreal que su dolor, aquel que la había aislado durante años, se convirtiera ahora en un puente entre corazones rotos. Era como si Ethan, a través de esas letras, siguiera tocando vidas desde algún lugar invisible. Animada por esa inesperada resonancia, Emily comenzó a dar charlas sobre resiliencia en pequeñas escuelas y comunidades. No se presentaba como una experta, sino como alguien que había aprendido a sobrevivir a la pérdida y a la indiferencia. Hablaba de cómo el amor, cuando se usa como moneda de cambio, termina contaminando todo lo que toca. Sus palabras eran sencillas, pero tenían el peso de lo vivido. Cada vez que subía a un escenario, llevaba en el bolsillo una pequeña piedra del lago donde solía ir con Ethan. Era su amuleto, su recordatorio de que el silencio también puede ser una forma de victoria. Y aunque su voz a veces temblaba, nadie notaba que por dentro seguía dialogando con su hijo, como si él aún estuviera en la primera fila, escuchando. Los años siguientes fueron por primera vez tranquilos. Emily ascendió a directora de la escuela donde había enseñado durante más de una década. Decoró su oficina con fotos de sus alumnos, plantas y una lámpara que emitía una luz cálida, similar a la del amanecer. A veces, al terminar la jornada, se quedaba sola en el edificio vacío, escuchando el eco de sus propios pasos, y pensaba en lo lejos que había llegado desde aquel invierno interminable. No era felicidad lo que sentía. Esa palabra le resultaba demasiado ligera, sino una especie de equilibrio, una paz conquistada a base de cicatrices. Cada decisión que tomaba llevaba la marca de Ethan, en su empatía con los estudiantes, en su paciencia, en su manera de no rendirse ante las pequeñas injusticias cotidianas. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque, recibió una llamada inesperada. Era Claire. Su voz sonaba desgastada, como si los años le hubieran arrancado el brillo superficial que siempre la rodeaba. Le dijo que estaba divorciada, que vivía sola en otro estado y que pensaba mucho en Ethan. Emily se detuvo bajo un árbol amarillo y escuchó en silencio. No sentía odio, solo una distancia imposible de recorrer. Cuando Claire rompió a llorar, diciendo que deseaba poder volver atrás, Emily le respondió con calma. A veces la vida no nos da segundas oportunidades, solo la opción de aprender. Colgó sin rencor, con la sensación de que finalmente el pasado había quedado en su sitio. El viento soplaba fuerte, pero por primera vez no la hacía temblar. Con el paso del tiempo, Emily comenzó a viajar. No por placer, sino por una necesidad profunda de cerrar ciclos. Visitó el mar por primera vez en décadas y llevó consigo una pequeña urna con parte de las cenizas de Ethan. Caminó por la orilla al amanecer, cuando el cielo se teñía de tonos naranjas y lilas, y arrojó un puñado de cenizas al viento. El aire las elevó antes de que tocaran el agua, y por un momento le pareció ver la silueta del niño corriendo entre las olas. Lloró, pero no de tristeza. Era una despedida diferente, una mezcla de gratitud y liberación. En cada ciudad que visitaba dejaba un poco más de ceniza, como si sembrara trozos de amor en distintos lugares del mundo, lugares donde el dolor ya no tenía poder sobre ella. Durante uno de esos viajes, en un pequeño pueblo de la costa, conoció a un grupo de veteranos que realizaban terapias con niños enfermos. Se ofreció como voluntaria sin pensarlo. Les ayudaba con clases de ciencias básicas y pequeñas actividades educativas, mientras escuchaba sus historias de pérdida y coraje. A su manera, encontró en ellos un reflejo de sí misma. Personas que habían aprendido a vivir con heridas que el tiempo no borra. Cada sonrisa de aquellos niños era un recordatorio de que la vida, incluso en su forma más rota, seguía teniendo sentido. En los ojos de esos veteranos vio una fuerza silenciosa, parecida a la suya, la de quienes han visto la muerte de cerca y aún así eligen construir algo con lo que queda. En aquel centro costero, Emily sintió por primera vez en muchos años que pertenecía a algún lugar. Se levantaba temprano para ayudar en los desayunos comunitarios y pasaba las tardes explicando a los niños cómo las estrellas, aun cuando mueren, siguen brillando durante siglos. Esa metáfora se había convertido en su mantra personal, la idea de que la luz de algo que amamos puede seguir viajando, incluso cuando su origen ya no existe.
Por las noches escribía en un cuaderno las lecciones que aprendía de cada persona que conocía. Algunos días los veteranos la invitaban a cenar. Otros simplemente compartían silencios cómodos frente al mar. Allí comprendió que el amor no siempre llega de sangre o promesas, sino de encuentros fortuitos que restauran lo que el pasado destrozó. Años después, una cadena local de noticias quiso entrevistarla por su labor educativa y su trabajo con las familias del programa. Emily dudó, pero aceptó. Durante la entrevista habló sobre su hijo sin nombrarlo, refiriéndose a él solo como la razón por la que entendí que la vida vale incluso cuando duele. La nota se viralizó y cientos de personas la contactaron para agradecerle sus palabras. Muchos decían que se habían reconciliado con sus propios recuerdos, otros que habían encontrado el valor para perdonar. Emily leía cada mensaje con los ojos húmedos y una sonrisa tranquila. No buscaba admiración ni aplausos. Solo quería que su historia sirviera para que alguien en algún lugar decidiera no rendirse. Con el tiempo, el pequeño centro de ayuda creció, convirtiéndose en una red de apoyo que ofrecía orientación emocional y talleres gratuitos para familias que enfrentaban pérdidas. Emily asumió el rol de coordinadora, aunque insistía en que no era una líder, sino una sobreviviente compartiendo su camino. En las paredes del lugar colgaban dibujos de los niños y uno en particular, un corazón torcido con alas, se convirtió en el símbolo del programa. Cada vez que lo veía, Emily sentía una punzada de nostalgia, pero también una calidez que la sostenía. Era como si Ethan, desde algún rincón del universo, siguiera enviándole señales para recordarle que había valido la pena resistir. En los aniversarios de su nacimiento, ella llevaba flores al mar y le contaba los avances del centro, como si aún esperara su aprobación. Un día, mientras ordenaba el archivo de correspondencias del centro, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. Reconoció la caligrafía de su madre, temblorosa, envejecida. Decía que Harold había muerto meses atrás y que su último deseo fue que Emily supiera que la admiraba, aunque nunca lo dijo en vida. Linda pedía perdón, no por lo que hicieron, sino por no haber tenido el valor de amar correctamente. Emily dobló la carta despacio y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. No lloró. Caminó hasta el muelle, donde el mar rugía con fuerza, y lanzó la carta al agua. La vio flotar unos segundos antes de hundirse. Ahora sí, murmuró. El perdón, pensó, no siempre se pronuncia en voz alta. A veces simplemente se entrega al mar. Esa noche, Emily regresó al centro y encontró a los niños reunidos alrededor de un veterano que contaba historias del océano. Se sentó entre ellos sin avisar y se dejó envolver por las risas. Por primera vez en décadas sintió una ligereza casi infantil. Pensó en cómo, durante tanto tiempo, había buscado justicia, cuando en realidad lo que necesitaba era redención. En ese instante comprendió que su mayor triunfo no había sido devolver la indiferencia de su familia con elegancia, sino haber transformado el dolor en algo útil. Miró las paredes decoradas con fotos, los rostros esperanzados, y se dio cuenta de que su vida ya no estaba definida por lo que perdió, sino por todo lo que decidió construir después. Al cerrar el centro esa noche, Emily caminó hasta la playa. La luna estaba alta y el mar se extendía como una sábana plateada. Sacó del bolsillo una pequeña caja que llevaba consigo desde hacía años. Dentro quedaban las últimas cenizas de Ethan. Se arrodilló sobre la arena húmeda y abrió la tapa. «Hoy terminamos este viaje, hijo», susurró. El viento se llevó el polvo con suavidad, como si el universo respondiera a su gesto. Permaneció allí largo rato, observando cómo las olas borraban sus huellas. Por primera vez no sintió vacío ni pena, sino una calma que la envolvía entera. La misma calma que solo llega cuando se ha sobrevivido a todo y aún así se elige seguir amando. En los días siguientes, algo cambió en su manera de mirar el mundo. Emily comenzó a disfrutar de las cosas simples, el olor del pan recién hecho, el sonido de las gaviotas al amanecer, el tacto áspero de la madera en los bancos del muelle. Empezó a escribir un libro, no sobre la tragedia, sino sobre la forma en que la resiliencia se hereda como una llama que nunca se apaga. En sus páginas relataba fragmentos de su vida y de las personas que conoció en el centro, como si cada historia fuera una constelación que ayudaba a iluminar la oscuridad de otra. Descubrió que al contar sanaba, y que al sanar ayudaba a otros a hacerlo. Por primera vez las palabras no eran un refugio, eran una brújula. Y si has llegado hasta aquí, comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no se mide en dinero ni en sacrificios forzados. Se mide en presencia, en actos silenciosos, en la capacidad de quedarse incluso cuando duele.
porque quizás en algún lugar otra Emily está luchando a solas, creyendo que nadie la entenderá. Que nuestras voces se encuentren, que este relato no se pierda. Cuéntame desde dónde lo escuchas y qué parte de tu vida te recordó. A veces basta una historia compartida para que el mundo, aunque sea por un instante, vuelva a sentirse un poco más humano. Con los años, el libro de Emily fue publicado por una pequeña editorial independiente y se convirtió en un símbolo silencioso de esperanza. No aparecía en las listas de los más vendidos, pero viajaba de mano en mano, de escuela en escuela, llegando a personas que necesitaban creer que el dolor también puede transformarse en algo bello. En la dedicatoria solo escribió una frase, para Ethan, que me enseñó que incluso el corazón más frágil puede ser infinito. Cuando la invitaron a presentar su obra en una universidad, habló frente a una multitud en absoluto silencio. No era fama lo que la llenaba, sino la certeza de que el amor de su hijo seguía vivo en cada palabra. En el fondo del auditorio, un grupo de niños levantó dibujos de corazones con alas, y Emily sonrió con lágrimas discretas. Después de la conferencia se quedó sola en el escenario vacío mirando el eco de las luces sobre las sillas. En ese instante recordó la noche en que sus padres le dieron la espalda, el hospital frío, el silencio de su casa después del funeral. Y pensó que todo aquello, por más cruel que hubiera sido, la había llevado hasta ese lugar, a esa versión de sí misma capaz de convertir la pérdida en enseñanza. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió algo que se parecía a la paz total. Ya no quedaban deudas emocionales, ni cuentas pendientes, ni heridas abiertas. Solo gratitud. Y en ese silencio final comprendió que el perdón no era olvidar, sino recordar sin que doliera. Esa noche, de regreso a casa, el cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas de lo habitual. Emily caminó despacio, disfrutando del aire frío sobre la piel. Cuando abrió la puerta de su apartamento, el aroma a manzanilla la envolvió como un abrazo antiguo. Sobre la mesa seguía la caja metálica, ahora vacía, pero no se atrevió a guardarla. Le gustaba verla allí, recordándole que incluso el vacío puede tener significado. Encendió una vela y se sirvió una taza de té. Mientras el vapor subía, pensó que el ciclo finalmente se había cerrado. Ya no era la mujer que suplicaba ayuda ni la madre que se hundía en la desesperación, sino alguien que había aprendido a vivir con la memoria sin dejar que la memoria la definiera. Y en ese pensamiento algo dentro de ella sonrió. A la mañana siguiente despertó temprano, abrió las cortinas y dejó que el sol inundara la habitación. Afuera, la ciudad seguía su rutina. Niños con mochilas, autos apresurados, el Potesilius, mundo girando como siempre. Emily respiró hondo y por primera vez sintió que estaba en sincronía con ese movimiento. Caminó hacia el espejo, se miró largo rato y con una serenidad nueva susurró: «Lo logramos, Ethan». Luego tomó su bolso y salió rumbo al centro, donde la esperaban los niños y los veteranos para comenzar otro día. Cada paso que daba resonaba como una afirmación silenciosa. Había sobrevivido, había perdonado y, sobre todo, había aprendido a amar sin condiciones.